Se continúa la diligencia cuando faltan 10 minutos para las 3 de la tarde. Continúe, por favor, señora fiscal, en la sustentación. Gracias, señoría. Sí, decía que el informe es suscrito por el cabo segundo, alguien Daniel Albeniz, continuaba indicando que en el momento de la inspección realizada en la calle 16 con carrera décima en vía pública, el señor que se identificó como Cortés Martínez Sergio, se le encontró en su poder un bolso negro con blanco marca Quest, el cual tenía en su interior un paquete plástico que contenía 4 paquetes pequeños, los cuales contenían una sustancia que por su forma, color y olor se asemeja a la base de coca bazuco, motivo por el cual se procedieron a darles a conocer sus derechos como personas capturadas. Siguiendo este informe, su señoría, mediante el cual fueron dejados a disposición, pues guarda estrecha relación con el informe de Policía de Vigilancia en casos de captura en flagrancia, que fuera suscrito por los patrulleros Luis Carlos Ormaza y Nelson Barbosa Cerrato, que da cuenta que el día de ayer, 21 de mayo del 2018, aproximadamente a las 14:21 horas, recibieron una llamada en la cual les indicaban que en el cantón militar del batallón Pichincha de esta ciudad habían 2 personas capturadas que han sido capturadas en la calle 16 con carrera décima en vía pública de esta ciudad, y les hacen entrega de ellos mediante el oficio 01512. Anexan, dice que al momento de llegar al cantón militar Pichincha, reciben el oficio y posteriormente la sustancia, los 4 paquetes envueltos en cinta café, y en el interior de cada uno aproximadamente 400 papeletas con una figura de águila y que contienen una sustancia que por su olor y color se asemeja a la base de coca, motivo por el cual proceden a leerle sus derechos como personas capturadas al señor Sergio Cortés Martínez, y dice que al señor Sergio Cortés Martínez, identificado con el número de cédula ya señalado ampliamente, nacido el 3 de marzo de 1996 en Palmira Valle, lugar de expedición 8 de abril de 2014, de 22 años de edad, sin más datos, y quien les manifiesta en el momento de leer los derechos del capturado que el señor Tomás Joaquín Caicedo le había pasado el maletín con dicha sustancia. Y al señor que manifiesta, o sea, continúa el informe diciendo que también le leen los derechos de captura al señor Tomás Joaquín Caicedo, identificado con la cédula ya señalada, su señoría. Entonces, está asimismo, su señoría, pues el acta de incautación que le hicieran al señor Sergio Cortés Martínez de los 4 paquetes envueltos en cinta café, los cuales en su interior cada uno contenía 400 papeletas con una figura de águila, que de una sustancia que por su olor, color, se asemeja a la base de coca, al igual que un maletín negro en el cual estaban metidos estos 4 paquetes. Esta acta de incautación tiene la firma y huella del señor Sergio como señal de que fue a él y no a otra persona a quien se le incautó. Asimismo, su señoría, pues como ya se ha señalado, estos elementos, materiales probatorios incautados, fueron puestos a disposición del perito químico del CTI, el señor Juan Manuel Salazar Domínguez, quien describe la forma en que estaban empaquetados. Dice una bolsa plástica transparente con 3 bolsas plásticas transparentes envueltas con cinta adhesiva color habano, cada una con 400 papeletas en papel mantequilla, para un total de 1.200 papeletas en papel mantequilla color blanco, con logo de águilas color rojo y amarillo, y una bolsa plástica transparente envuelta con cinta adhesiva color habano, con 400 papeletas en papel mantequilla color blanco con logo de águilas color azul y rojo, y la palabra original. Dice que una vez efectuado el procedimiento del PIPH, los resultados, se tuvo un pesaje de 427.0 gramos, perdón, un peso bruto de 427.0 gramos y un peso neto de 96 gramos de una sustancia que resultó preliminarmente identificada como positivo para cocaína.
Entonces, señoría, de estos elementos materiales probatorios y evidencia física, pues se da la inferencia razonable de que trata el artículo 308, que estos dos imputados pueden ser coautores de la conducta ya señalada en el artículo 376 del Código Penal, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de llevar consigo. Sus señorías, continúa el artículo 308 señalando que además se deben cumplir los siguientes requisitos, y en este caso nos encontraríamos frente al numeral segundo del artículo 308, que resultare que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad, el cual es desarrollado, su señoría, por el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1142 de 2007 en su artículo 24 y la Ley 1453 del 2011 en su artículo 65, al igual que por la Ley 1760 del 2015 en su artículo tercero, que dice que peligro para la comunidad, dice, para estimarse la libertad de los imputados representan un peligro futuro para la seguridad de la comunidad. Además de la gravedad, su señoría, tenemos que nos encontramos frente a una conducta grave, su señoría, de estupefacientes, la cual vemos que es pluriofensiva, su señoría, pues no solamente se afecta a la salud pública, sino que además allí interfieren otro tipo de bienes jurídicos tutelados por el legislador, muchas veces la vida, incluso el factor económico, porque pues vemos que las organizaciones dedicadas a comercializar y a expendio de estas drogas pues se lucran y luego derivan en esas actividades económicas, pues derivan en lavado de activos y en otros delitos consagrados en el ordenamiento jurídico. Vemos que esta es grave porque con esta sustancia estupefaciente, su señoría, pues vemos que cada día se buscan formas diferentes de llegar en especial a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, para volverlos adictos a esta clase de sustancias psicotrópicas, estupefacientes que dañan la salud y que se vuelven o en otro daño más grave a la sociedad, su señoría, si tenemos en cuenta que una vez adquieren la adicción a un tipo de esta sustancia, pues vemos cómo se deterioran totalmente, cómo hurtan, cómo en muchas ocasiones han llegado a matar incluso a sus padres con el fin de obtener dinero o hurtarse las cosas de la casa precisamente para poder suplir esta necesidad de las drogas estupefacientes. La modalidad, su señoría, pues dolosa, vemos que se trata de dos personas adultas que saben bien que cometer esta clase de ilicitud pues está penada en el ordenamiento jurídico. Tenían la capacidad de decidir si lo hacían o no lo hacían y sin embargo pues decidieron hacerlo. La pena imponible, su señoría, pues vemos que de todas formas es alta, parte de 5 años, pero en este caso va hasta los 9. Entonces el señor juez de conocimiento pues evaluará hasta que, en el caso de que llegaran a resultar condenados, pero pues vemos que sí es alta, su señoría. Dice, continúa diciendo este artículo 310, su señoría, que pues además de la gravedad, modalidad y pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. En este caso aquí, su señoría, se daría el numeral primero del artículo 310. Al existir la continuación de la actividad delictiva, esto, su señoría, si tenemos en cuenta que en contra del señor Joaquín Caicedo, Caicedo Tomás Joaquín,
pues hay varias anotaciones o consultas en el SPOA, entre ellas una del 2010, 00033 por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y la del otro SPOA 2009, 24381, un acto urgente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, precisamente por el mismo delito que en estos momentos nos encontramos. Dice que está inactivo. Y en contra del ciudadano Sergio Cortés Martínez, se tiene, además del hecho que en este momento nos atañe, el SPOA 2014-0028, por el delito también de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, artículo 376. Dice que está... Parece que se comió aquí la parte, aquí no nos salió en la hoja, señoría, si está activo o inactivo, y también presenta una denuncia por fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, el cual dice que está vigente, que tuvo inactivo por terminación anticipada. Entonces, su señoría, esto nos demuestra pues que hay una continuación de la actividad delictiva por parte de estas personas. Han sido capturadas cometiendo conductas ilícitas, y en concreto los dos tienen, vuelvo y digo, anotaciones por el delito de fabricación de estupefacientes del artículo 376. Pero también, su señoría, tenemos que tener en cuenta que existe respecto a los dos una probable vinculación con unas organizaciones criminales, su señoría. ¿Por qué se señala esto? Pues porque es que la forma, obsérvese que el informe del señor militar, con el cual son dejados a disposición de los patrulleros, pues su señoría da cuenta que se tuvo información por una fuente no formal. Es decir, que ya, o sea, hay personas que ya saben, que ya los conocen, que se dedican a esta clase de actividades, su señoría, motivo por el cual ellos deciden montar, pues, llegar a ese lugar y observar, y es allí, pues, cuando ven que llega la moto en la cual es conducida por un señor obeso, la moto, una Honda 110 de placas LIN 81E. Esta persona le entrega este paquete a la persona que es descrita y que señalan de la forma como se viste, que correspondería al señor Caicedo Tomás Joaquín. Vemos a su vez que ellos lo siguen, y en el seguimiento pues ven que se desplaza rápidamente. Ven cuando le entrega este paquete al señor Sergio Cortés Martínez, señoría, del cual también lo describen y le dan e indican la forma en que va vestido, que es la misma en la cual se encuentran vestidos en el día de hoy. Vemos, su señoría, cómo pues al señor Sergio pues se le incauta esta cantidad, en total 4 paquetes, cada uno con 400 papeletas, su señoría, papeletas estas que están plenamente o sea, están distribuidas en papeleticas, en papel mantequilla, unas de color blanco, otras de color habano, marcadas con el logo águila, unas de color amarillo y rojo, la otra de color azul, y como lo señala el químico Juan Manuel, dice que unas dicen que de color azul y otra roja, incluso esta es de ese paquete de 400 con la palabra original, su señoría.
Entonces, vemos que no podemos, lamentablemente en esos momentos, pues la Fiscalía en estas etapas preliminares, pues no tendría los elementos, pues otros elementos para configurar otros verbos rectores, pues de este delito. Pero vemos, su señoría, que todo esto da a entender, pues que es con la finalidad, prácticamente esto va probablemente a ser distribuido en esta ciudad. Y el hecho también, su señoría, pues en el barrio Sucre, vemos que allí pues prolifera este tipo de conductas, vemos como hay cantidad de personas indigentes, por así decirlo, que en las calles de esta ciudad, en el centro, y el barrio Sucre pues está muy cerca a este centro. Entonces allí eso es conocido ampliamente, su señoría, como un expendedero pues de estas sustancias estupefacientes. Entonces de allí se deriva, su señoría, la probable vinculación. Usted ve, su señoría, que este numeral señala es su probable vinculación con organizaciones criminales, y vemos pues también que ya tienen anotaciones por este delito, su señoría. Entonces no podemos decir pues de que en el caso del señor Tomás, que porque no se le incautó no se le incautó el elemento pues material probatorio, no quiere decir que no tenga participación en estos hechos. Por supuesto que la tiene, su señoría. Vuelvo e insisto, tanto el informe suscrito por el cabo segundo Alien Daniela Albéniz pues da cuenta que efectivamente observan cuando al señor de la moto se le pasa el paquete inicialmente al señor Tomás, y es el señor Tomás quien se lo entrega al señor Sergio, a quien finalmente le fue incautado. Además de que en el informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia, pues los patrulleros pues dan cuenta de que esta persona, el señor Sergio, pues les hace la manifestación de que efectivamente él recibe este paquete del señor Tomás Joaquín Caicedo. Entonces, para esta delegada fiscal, señoría, conforme a estos elementos, materiales probatorios y evidencia física, no existe ninguna duda de que el señor Tomás Joaquín sea ajeno a esta conducta, su señoría. Entonces, vemos, su señoría, que estas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, señoría, o a los estupefacientes, pues vemos que son organizaciones grandes, que unos son los que se dedican al cultivo, otros pues a raspar y procesar la hoja de coca o de marihuana, otros quienes en los laboratorios las procesan, otros quienes las empacan, otros quienes las transportan, otros son una cadena, señoría, una cadena de personas que participan en esta actividad, en estos grupos de organizaciones criminales dedicadas con esta finalidad, y vemos cómo la sociedad colombiana en este momento está plagada pues de personas pues consumidores de este tipo de sustancias, señoría. Entonces, de allí donde se infiere, de todo lo que he dicho, se infiere también la vinculación, la probable vinculación de estas dos personas imputadas a una organización criminal, su señoría. Su señoría, asimismo, a juicio de esta delegada fiscal se daría el numeral tercero del artículo 308, que resultare probable que los dos imputados no comparecerán al proceso o a la sentencia en el evento que lleguen a resultar condenados. Esto está desarrollado, su señoría, por el artículo 312, que fue modificado por la ley 1142 del 2007 en su artículo 25, y que señala no comparecencia. Para decidir acerca de la eventual no comparecencia de los imputados se tendrá en cuenta en especial la gravedad, modalidad, conducta y pena imponible que ya señalé, su señoría, desarrollado en el numeral 310, además de los siguientes factores. Y su señoría, a juicio de esta delegada, habría el numeral primero, la falta de arraigo en la comunidad, su señoría, porque si bien es cierto, el señor Tomás señala que da una dirección del barrio de Cepaz,
Su señoría, pues también es cierto que conforme lo señala aquí este numeral, pues no se sabe con quién viva, no se sabe a qué se dedique. Él dice que oficios varios, pero pues no se sabe en dónde trabajan ni exactamente cuál es su actividad. Y pues con relación al señor Sergio, pues al menos en la documentación que hay acá, pues no aportó ninguna dirección. Esta delegada es consciente que aquí en la diligencia manifestó una dirección, pero pues de la misma forma su señoría pues no estaría como tal cumpliéndose con todo lo señalado en este numeral primero del artículo 312, si tenemos en cuenta que en el informe ejecutivo que fuera suscrito por miembros de la DIJÍN, el señor Jonathan Cárdenas Salazar, pues da cuenta que arraigo sociofamiliar, dice, con relación al arraigo de los indiciados, se deja constancia que no fue posible realizar dichas diligencias debido a que no se presentó ningún familiar de los indiciados en las instalaciones. Se les informó la importancia del arraigo sociofamiliar a los indiciados manifiestan no tener quien atienda dichas diligencias. Se realiza llamada telefónica a los números aportados 313-517-7225 y 314-7603-246, donde no contestan las llamadas. Entonces, su señoría, vuelvo e insisto, teniendo en cuenta lo ya señalado, pues a juicio de esta delegada no habría un arraigo como tal determinado. Señoría, también se daría la gravedad del daño causado, si se tiene en cuenta que, como ya indiqué, hemos señalado que es probable que estos dos imputados pues pertenezcan a una organización criminal dedicada al narcotráfico, pues señoría, vemos que el daño que se causa hacia la comunidad pues es inmenso, su señoría. Vuelvo e insisto, pues son muchas las personas que están indigentes en las calles de esta ciudad, como adictas a sustancias estupefacientes, y que se ha vuelto pues ya una problemática para la ciudadanía, esto pues sin tener en cuenta otros daños que ya manifesté anteriormente para no ser tan repetitiva en lo mismo. También, su señoría, a su juicio esta delegada se daría el comportamiento de ellos dos durante el procedimiento en otros anteriores, en este caso en otros anteriores, y tenemos en cuenta pues que han sido capturados en actos urgentes precisamente por el delito de estupefacientes, su señoría, y también tienen otros delitos de porte de armas, pero vemos pues que han estado ya ante las autoridades competentes, se les ha dado una oportunidad de que readecúen su comportamiento, el ordenamiento jurídico, su señoría, y vemos pues que no hay una falta de voluntad por parte de ellos, pues si tenemos en cuenta que el día de ayer fueron capturados nuevamente cometiendo delitos, en este caso el de estupefacientes consagrado en el artículo 376. De esta forma, su señoría, pues se cumpliría con los requisitos subjetivos, y en cuanto al factor objetivo consagrado en el artículo 313, numeral segundo, pues vemos que se cumple porque es un delito que se investigará de oficio y que la pena mínima pues excede los 4 años allí señalados, dado que parte de 5 años, 3 meses, 3 días. Ahora bien, su señoría, conforme lo señala la ley 1760 del 2015, pues al hacer un análisis de las, perdón, señoría, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, su señoría, esta delegada fiscal solicita imponer medida de aseguramiento en contra de estos dos imputados, de la que trata el literal A, privacidad de la libertad, numeral primero, detención preventiva en establecimiento de reclusión, de que trata el artículo 307. ¿Por qué, su señoría? Porque uno, no se pide la domiciliaria, su señoría, pues por expresa disposición
legal, en este caso lo señalado en el artículo 38. En 38 el Código Penal, que señala la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. Dice el parágrafo de este artículo 38 que la detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En estos casos se aplica el mismo régimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la prisión. Pero vemos, señoría, como el artículo 38b dice que señala los requisitos para conceder la prisión domiciliaria, y allí, su señoría, estaría el numeral segundo de este artículo 38b, que dice que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599 del 2000. Vemos como este artículo 68, inciso segundo, señoría, pues relaciona varios delitos y dice: delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones. Entonces, se tiene, su señoría, que por disposición legal, pues no, en este caso no habría, no procedería la detención preventiva en residencia, de que trata el numeral segundo del artículo 307 literal A. En cuanto a las señaladas en el literal B como no privativas de la libertad, su señoría, el numeral primero dice la obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. Señoría, vemos que así a estos dos ciudadanos se les impusiera un mecanismo electrónico, pues no se cumplirían los fines de la medida de aseguramiento ya señalados, pues por cuanto vemos, es el diario vivir, su señoría, que muchas de estas personas que están en detención domiciliaria y que tienen este mecanismo de vigilancia electrónica, pues, su señoría, salen con el mecanismo algunos, otros lo dejan encima de la nevera a continuar sus actividades delictivas. O sea, entonces de esta forma, con este numeral, pues no se estaría garantizando pues los fines ya señalados. El numeral segundo, la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o una institución determinada, pues de igual forma, su señoría, el hecho de que estos dos ciudadanos, pues, siendo lógicos y razonables en la situación del país y cómo se vive, su señoría, pues si el INPES no da abasto, no tiene el personal suficiente para poder controlar las personas que están hacerle la vigilancia a las personas que están en domiciliario y que presentan el mecanismo de vigilancia, pues menos, como quién más podrá prestar vigilancia o qué otra institución pues podrá hacer este tipo de, igual pues no se garantizarían estos fines señalados, señoría. El numeral tercero, la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante sí mismos o ante la autoridad que lo designe, pues, señoría, el hecho de que se les imponga esta medida de que se presenten ante la autoridad que lo requiera, pues no garantiza de que durante el tiempo que no están haciendo la presentación, pues no sigan delinquiendo, su señoría. Entonces tampoco se cumpliría pues con los fines de la medida ya señalados. El numeral cuarto, la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma y su relación en los hechos, pues, su señoría, como ya señalé, vimos que tienen anotaciones incluso por este delito de estupefacientes y no han aprovechado esta situación para pues readecuar su vida al ordenamiento jurídico, pues entonces, o sea, no tendría ninguna incidencia que se les pusiera esta numeral, esta obligación de observar una conducta, porque como ya vemos, no lo hacen. Entonces no se cumpliría con los fines de la medida. El numeral quinto, la prohibición de salir del país, del lugar en que el cual residen. Pues, bueno, no tenemos conocimiento, su señoría, que van a salir del país, pero pues igualmente pues el hecho de estar acá, pues vemos que
libres, pues no garantizaría pues que se cumplieran los fines de la medida ya señalados. El sexto, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. De igual forma, su señoría, sería totalmente insuficiente, ineficaz en este caso, porque no vemos cómo el hecho de que recurran a unas reuniones o algo pues pueda en estos casos garantizar que se cumplan los fines de la medida ya señalados. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas siempre que no afecte el derecho a la defensa. Lo mismo, señoría, si se les pusiera una medida de estas, pues, con determinadas personas, imagínense, con toda la comunidad, que prácticamente cualquier persona que sea adicta, pues, a estos estupefacientes, pues, resultarían de una u otra forma, su señoría, pues, afectados nuevamente, pues, entonces no se garantizaría los fines ya señalados. La prestación de una caución real, pues el hecho que se les imponga una suma como caución, pues puede que la paguen, pero igual no garantizaría a su señoría que se garantizaran los fines pues de la medida ya señalados. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 de la tarde y las 6 a.m., pues señoría, vemos que la captura se produjo, fue en pleno día, mediodía, del día de ayer, o sea, pues el hecho de prohibirles en 12 horas, pues tienen las otras 12 horas para continuar su actividad delictiva, su señoría. Entonces vemos de esta forma cómo se cumple pues con este parágrafo segundo de la ley 1760 del 2015, el artículo primero, que indica que las medidas de aseguramiento privativo de libertad solo podrán imponerse cuando quien la solicite, en este caso, conforme a este análisis, señoría, pues queda probado que estas no privativas son insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento, que es hacer que estos dos imputados, estos dos ciudadanos, comparezcan a este proceso y además librar a la comunidad y a la sociedad pues de su actuar delictivo. Tenemos, su señoría, que conforme al artículo 295, pues si bien es cierto, la libertad, la restricción de la libertad es de carácter excepcional, su señoría, vemos cómo primaría, en este caso, el interés colectivo o de la sociedad, pues vemos que conforme al artículo 296, se cumple pues con la finalidad de la restricción de la libertad de esas dos personas, pues vemos que para asegurar la comparecencia de los dos imputados al proceso y para la protección de la comunidad. Por otro lado, la defensa de los elementos aquí señalados, su señoría, y a su despacho es todo. Gracias. Gracias, señora fiscal. Señor defensor, ¿algún pronunciamiento? Claro que sí, su señoría. Me opongo totalmente a la solicitud de la medida de aseguramiento que presenta la Fiscalía. ¿Procedo? Sí, bien puede. Bueno, gracias. Su señoría, la señora fiscal, frente a su sustentación de solicitar una medida de aseguramiento del 307, literal A, numeral primero, empieza frente al artículo 308 sobre una inferencia razonable, toda vez de que al parecer en el numeral segundo se encuadra que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad o la víctima, el cual determina que este numeral del 308 se desarrolla en el artículo 310 y manifiesta sobre la continuidad delictiva, donde menciona que el señor Tomás tiene unas anotaciones, porque muy factiblemente y descriptivamente la Fiscalía dijo anotación, una primera del 2010, una segunda del 2009, y de que el señor Sergio tiene una del 2014, y la segunda pues no hizo mención al
a los numerales. Igual aquí cuando me corre traslado a la fiscalía, podemos encontrar lo siguiente. Tenemos que existen por parte del señor Tomás Joaquín, tiene una indagación también está inactiva una indagaciones. Está activa una indagación y está activo una terminación anticipada. Eso es lo que está del señor Caicedo Tomás Joaquín. Perdón, del señor Tomás Joaquín está solamente la del 2018 que está una indagación, la del 2016 que está en etapa inactiva, la del 2010 está activo, está en etapa también de juicio, está en el 2009 inactivo en una indagación, y del señor Sergio Martínez del 2018 está en indagación, del 2014 está inactivo por una terminación anticipada. ¿Qué quiero llegar con esto, señoría? De pronto la Fiscalía se ha olvidado, quizás frente a su argumentación para generar más peso frente a su sustentación argumentativa sobre la medida de aseguramiento, encontramos que la sentencia 121 del 2012 ha sido reiterativa y en estos momentos ha sido enfatizada sobre que las anotaciones no son ni se deben tener en cuenta como antecedentes. Quiere decir que si yo tomo en cuenta una anotación para determinar que unas personas que acaban de cometer un tipo penal tienen una conducta o una continuidad delictiva encasillada en el artículo 310 numeral 1, viola el derecho constitucional del principio que goza toda persona que requiere que se declara inocente o goza de esa presunción de inocencia hasta que no se compruebe lo contrario. Su señoría, usted es juez constitucional y le exijo que esta sustentación que hizo la Fiscalía va en contra de la Constitución Política de Colombia frente a la continuidad, supuestamente la continuidad delictiva del señor Tomás y el señor Sergio. Porque en estos momentos lo que presenta como antecedente la Fiscalía no son antecedentes sino anotaciones. Y de que en estos momentos lo que ella presenta como elemento material probatorio de esas supuestas conductas delictivas no se pueden tener en cuenta por la sentencia C21 del 2012, porque estas no son sentencias, estas son anotaciones. Quiere decir que ellos gozan de ese principio y no se deben de tener en cuenta. Por lo tanto, le exijo como juez constitucional que la rechace de plano, porque constitucionalmente ahí, en esos elementos materiales de prueba que presenta la Fiscalía frente a esas anotaciones, como muy bien dijo lo manifestado por la Fiscalía y que quedó en audio, no son sentencias, ni siquiera los han condenado. Incluso están en terminación de proceso, están en indagaciones, unas desde el 2010, o sea, demasiado lejos al 2018 que estamos en estos momentos. Frente a ese punto, señoría, le exijo esa situación jurídica constitucional. Después sigue la Fiscalía mencionando algo muy curioso sobre su inferencia razonable sobre la probable vinculación frente a ese mismo artículo 310 numeral séptimo. Su señoría, en la audiencia anterior de formulación de imputación, la Fiscalía imputó el delito de tráfico de estupefaciente, no concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefaciente. ¿Cómo podemos evidenciar
o qué elementos trajo la Fiscalía para argumentar de que mis prohijados están realizando una posible vinculación cuando se les ha imputado un tráfico de estupefaciente, donde la misma fiscal ha repetido desde la legalización de la captura hasta ahora en la medida de aseguramiento de que el verbo rector fue llevar consigo? En ningún momento existe una formulación de imputación de un concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes para que venga la Fiscalía sin elementos materiales probatorios a querer suponer de que existe una probable vinculación supuestamente de un grupo de delincuencia organizada. Entonces, ¿por qué no hizo el trabajo como debía de hacer y hubiera imputado entonces un concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefaciente, cuando mis prohijados, con el informe que presenta precisamente el Ejército, en este caso, el señor, disculpe, el cabo segundo, en el informe 01512, dice que les hace la requisa y les encuentra la droga, que en este caso la portaba el señor Sergio, y finalmente fueron capturados precisamente por portar o traficar, en este caso, la droga. Incluso el informe es tan evidente, su señoría, que no se puede hablar de una venta, ni de un tráfico, ni de un microtráfico, sino que se está hablando de un porte. Ellos llevaban consigo, caminando en la calle, un porte. No se les vio vendiendo, no se les vio traficando, no se les vio en ningún momento la conducta típica punible de que supuestamente estaban haciendo un concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. Entonces la Fiscalía, en la formulación de imputación, ¿qué ocurrió? Si ella imputa un delito de tráfico de estupefaciente, ese es el delito debe de inferir razonablemente sobre sus hechos, su señoría. Y usted, como juez constitucional, le exijo de que haga esa valoración argumentativa que hace la Fiscalía frente a lo que sustenta ella misma sobre la inferencia razonable. Porque precisamente existe un debido proceso y una igualdad de armas para las partes, su señoría, y no las podemos desconocer, y menos un juez constitucional. Su señoría, efectivamente la Fiscalía continúa diciendo de que no existe duda de que Joaquín cometió la conducta toda vez de que él tenía en sus manos un paquete que se lo pasó efectivamente al señor Sergio Martínez. Y por eso encasilla a los dos en el numeral tercero del 308, donde dice que resulta no probable comparecer a cumplir una sentencia. Su señoría, si la Fiscalía nombra unos antecedentes del 2010, del 2009, del 2014 y así sucesivamente, que son anotaciones, nuevamente le repito, ¿en qué momento la Fiscalía ha probado que esas anotaciones, mis prohijados, se han fugado del país? Se han ido a otro lugar. No sé, un elemento de prueba que evidencie que mis prohijados no puedan cumplir con ese ordenamiento de supuestamente la sentencia. Después ella manifiesta en el artículo 312, el numeral primero, que no comparecerán, ya que este numeral 312 soporta el del numeral tercero del 308, sobre la falta de arraigo en la comunidad determinado por el domicilio, asiento familiar. Su señoría, efectivamente, al parecer, en el momento en que se hace el policía judicial el arraigo familiar, de pronto quizás los teléfonos o las situaciones jurídicas dieron la imposibilidad de poder recoger un arraigo familiar, pero en estos momentos tengo a disposición, el cual, una vez terminada mi intervención y corre el traslado a la Fiscalía y una vez a usted, de que efectivamente mis dos prohijados tienen un arraigo familiar. En este sentido, el señor Tomás Caicedo reside en la carrera 26 bis 123 número 13 de la ciudad de Cali, tiene una menor de edad con indicativo serial 53011842 de nombre
Emily Lice Caicedo Aguirre, donde obviamente figura de registro civil de nacimiento él como padre de la menor. También existe un registro civil de nacimiento de número serial 41477239 del menor David Sebastián Caicedo Aguirre, donde también certifica de que él es el señor Caicedo Tomás Joaquín, es el padre de este menor, y de que en la dirección señalada que he mencionado con anterioridad, en ella vive la señora Farber Iván Aguirre con número 323-517-7225, quien es la esposa del señor Tomás Caicedo. Frente al señor Sergio Martínez, el arraigo que tiene este joven es que está ubicado en la calle 13A, número 1184, donde vive el hermano de nombre Alex Cortés, donde reside en esa dirección. Entonces, su señoría, en estos momentos se puede evidenciar que efectivamente sí existe un arraigo familiar y de comunidad por parte de mis prohijados, el cual se lo coloco a disposición de la Fiscalía y de usted, su señoría. Ahora, siguiendo la sustentación que hace la Fiscalía frente al artículo 312, numeral segundo, la Fiscalía dice que frente a la gravedad del daño causado y la actitud del imputado asuma frente a este, que porque pertenece a un grupo criminal organizado. Su señoría, no es lógico, o sea, no podemos hablar de una inferencia razonable, y nuevamente repito en este sentido, y discúlpeme que repita, pero si se hizo una formulación de imputación de un tráfico de estupefaciente, porque la Fiscalía viene a sacar sin elementos, materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenible de que efectivamente existe una banda criminal que se dedica al tráfico de estupefacientes, y en este caso mis prohijados pertenecen a dicha banda criminal. Si ella imputa el tráfico y su verbo es llevar consigo, porque es que de acuerdo al informe, eso fue lo que se infirió razonablemente para que se argumentara que efectivamente ellos, al portar ese tipo de droga, que obviamente excede lo permitido por la ley, se les tenía que imputar este tipo de conducta penal o tipo penal, y no hablar de que pertenecen de un grupo criminal. Su señoría, la medida no es proporcional ni mucho menos adecuada frente a lo que hace la Fiscalía. Una vez después manifiesta la señora fiscal que continúa con el numeral tercero, que la verdad, su señoría, no sé, con el respeto que tiene la Fiscalía, no sé si es que no ha leído el articulado, pero esto dice una cosa muy contraria a lo que ella argumentó frente a este numeral tercero del artículo 312, y se lo voy a leer. Dice el artículo 312, numeral tercero: el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se puede inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena. Y la Fiscalía dice que porque tienen anotaciones que ellos no han cumplido este artículo, este numeral. Cuando resulta que en ningún momento el articulado habla de anotaciones antecedentes. Tengo que por lo menos traer siquiera una información legalmente obtenible por parte de la Fiscalía para probar constitucionalmente de que mis prohijados, o en estos momentos los indiciados, prácticamente se puede inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, cuando ella misma trae unas anotaciones donde están ellos investigados, y a ver, se puede probar ella como fiscal con los otros delegados de la Fiscalía de que mis prohijados han entorpecido la investigación que llevan desde el 2009. Ahí tenemos en estos momentos una valoración que exijo como juez constitucional que la tenga muy en cuenta, toda vez que la Fiscalía hace una argumentación muy fuera de lo que en realidad está el articulado. Eso frente a los requisitos supuestamente subjetivos que manifiesta pues la Fiscalía, que toda vez que en realidad no cumple, digámoslo así, la Fiscalía, el deber ser de si existe una necesidad o una urgencia
de esa inferencia razonable para cumplir ese requisito subjetivo. Frente al requisito objetivo del artículo 313, frente al numeral segundo, donde supera los 4 años, pues efectivamente ella manifiesta esto toda vez de que el artículo 376, inciso segundo, pues está encasillado lo que ella misma imputó frente al delito. Precisamente, su señoría, al terminar ya la Fiscalía de manifestar su interpretación, tenemos que la medida que ella exige es una medida privativa de la libertad en detención de establecimiento de reclusión. Y ella empieza a manifestar el artículo 68A, el artículo 38, primero fue el artículo 38 sobre la domiciliaria, el Código Penal, y el artículo 68 del mismo Código Penal. Su señoría, no podemos desconocer, ni la judicatura puede desconocer, de que estos articulados son cuando se va a sustituir ya una pena que ha sido privativa de la libertad, toda vez que la audiencia del 447 del Código de Procedimientos Penal, en la individualización de la pena y sentencia, da o permite estos dos articulados para que la persona que está privada de la libertad pueda gozar de una domiciliaria, y de que el artículo 68A del Código Penal son subrogados penales que solo están encasillados para la lectura de una individualización de pena y sentencia del 447 cuando se exige un subrogado penal. Aquí estamos hablando son de medidas de aseguramiento, no de sentencia, porque si estamos hablando de sentencia, efectivamente me puedo dirigir al artículo 68A para poder pedir o no subrogados penales, pero no estamos en esta etapa procesal, por lo tanto debe de quedar denegada ese tipo de argumentación sustancial y procesal que hace la delegada de la Fiscalía, porque esta no es la instancia para pedir subrogados penales, su señoría, porque el artículo 68A son subrogales y beneficios penales que lo dirige o lleva conexo del artículo 447 del Código Penal, porque es claro, y es claro, su señoría. Ahora, cuando la Fiscalía menciona sobre por qué mis prohijados no tienen el derecho de gozar de las no privativas de la libertad, ella empieza a sustentar frente al numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, unas suposiciones el cual no tiene ningún elemento material probatorio. Debo recordarle a la judicatura de que este articulado fue modificado por la ley 1786 del 2016, que fue adicionado por la ley 1760 del 2015 en el artículo primero, y también modificado por la ley 1786-2016 del artículo primero, donde dice que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrá imponerse cuando quien la solicite. Y pues ¿quién la está solicitando, señoría? Pues la Fiscalía. ¿Ante quién? Ante usted como juez constitucional de control de garantía. Dice, pruebe que las no privativas de la libertad resulten insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Su señoría, si estamos hablando del deber ser, la Fiscalía no probó, sino que lo único que se dedicó a hacer a suponer. Y una cosa es suponer y otra cosa es probar. Y pues aquí no puedo ponerme a dar clases de derecho probatorio. El derecho se prueba, y si no se prueba, pues nace un derecho constitucional a favor de mis prohijados. Y le exijo como juez constitucional que se aplique el derecho del principio pro homine y del principio del derecho constitucional del debido proceso, cuando en la Constitución Política de Colombia, en artículo 29, dice lo siguiente. Voy a leer después del punto que se vendría a ser 1, 2, 3, 4. El cuarto párrafo, que dice: en materia penal, del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, dice: en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicara de preferencia a la restrictiva o desfavorable, esta se debe de aplicar.
Entonces, señor juez constitucional, le exijo la aplicación del debido proceso cuando la Fiscalía no cumple su papel frente a la ley 1760 de esa modificación del artículo, de ese artículo primero, sobre cuando ella tenía era que probar, y es que probar es probar, no decir. Cuando la Fiscalía habla de que no se puede someter a un mecanismo de vigilancia electrónica porque supuestamente estas personas la dejan en la nevera, ella tiene como de pronto probar como ente fiscal que efectivamente mis prohijados ya hayan gozado en las anotaciones que ella manifestó anteriormente, de que mis prohijados ya hayan gozado de una vigilancia electrónica, para suponer que mis prohijados son una de esas personas y encasillarla sobre esa suposición. Eso no es probar, su señoría, eso es suponer. Entonces esa argumentación viola el debido proceso, su señoría, y la igualdad de armas frente a las partes. Ahora, cuando ella manifiesta la segunda de obligación de someterse a una vigilancia de una persona o institución determinada, ella manifiesta de que el INPE no tiene personal y que esa es la institución, que es la única institución que puede cumplir con los fines de la medida. ¿Cómo es su señoría? Y entonces, ¿dónde están los jueces? ¿Dónde están las instituciones de la policía? Es que la Corte Constitucional lo que dijo frente a las instituciones que cumplían los mismos fines de ese numeral segundo del literal B del artículo 307, ¿no eran las mismas instituciones que cumplían los mismos fines? Lo que pasa es que si no utilizamos las instituciones que ha creado el Estado a favor de nosotros, pues sencillamente no vamos a saber si son eficaces o no, su señoría. Porque es que no solo el INPE es el encargado de cumplir ese tipo de medida de aseguramiento, también está la policía y también están los jueces, porque precisamente existe un numeral cuando habla de firmar un acta o presentarse periódicamente ante un juez. Entonces la señora fiscal se vendría a decir que entonces no existen más instituciones, cuando el mismo articulado, el que le persigue, habla de que existe una institución. ¿Cuál es la institución? El juez. Cuando los prohijados o las personas que están, procesadas, pueden presentarse periódicamente ante un juez o institución delegada precisamente por el juez de control de garantías, para que periódicamente demuestren de que efectivamente pueden cumplir con esa medida. Entonces, así su señoría, la Fiscalía decidió solamente suponer del numeral primero al numeral noveno y nunca probó. Hasta incluso volvió a decir en el numeral quinto de las salidas del país de que no tenía ni siquiera conocimiento si ellos habían o no salido del país, porque es que efectivamente la Fiscalía nunca probó, su señoría. Nunca probó por qué mis prohijados no pueden tener el derecho de gozar de una de las no privativas de la libertad cuando la ley lo exige. Y si es un debido proceso y una igualdad de armas, es un proceso que es constitucional de partes que se debe respetar por tanto la Fiscalía como por parte también de la defensa. Y no solamente en cara a una sola parte del proceso. Por eso, señoría, para terminar, le solicito, frente al principio pro homine o principio pro persona, que nace a favor de precisamente de las personas, que esta institución, no, pues obviamente sabemos que es hermenéutica y dogmática, nos ha hablado la Corte Constitucional, incluso en la sentencia C438 del 2013, habla de que cuando existen dos interpretaciones posibles de una misma disposición, el juez se debe regir por la que más favorezca frente a la dignidad humana, y está obligado a que se denomine por la doctrina y la jurisprudencia el principio de interpretación pro homine o por persona. Como juez constitucional le exijo, su señoría, que haga una interpretación frente a la dignidad humana. Si existe el artículo 307, literal A y literal B con sus numerales, pero a este se le adicionó una ley 1760 modificada por la 1786 del 2016 del artículo primero, si están estas dos en peso y la Fiscalía tenía que probar y no probó, pues nace el derecho del principio pro homine, cuál va a favorecer más frente a la dignidad humana de los prohijados, en este caso de los procesados,
Y la Fiscalía, al no probar esta exigencia legislativa, porque es exigente, porque el legislador lo colocó ahí de exigencia, pues su señoría, nace un derecho constitucional frente a mis prohijados de que se favorezca frente a la dignidad humana la ley que más les haga favorable, y en este caso es que si la Fiscalía no probó, pues no se puede imponer una de las no privativas de la libertad. Porque es que el legislador, cuando determinó el artículo 307, lo que hizo fue un abanico de medidas de aseguramiento, pero lo que queremos interpretar es que queremos decir cárcel y no cárcel. No. Si el artículo 307 tiene literal A y literal B, su señoría, quiere decir que estos dos literales, que son el mismo abanico de las medidas de aseguramiento, cumplen con los mismos fines de la medida de aseguramiento. En ningún momento el legislador colocó 307A privativas de la libertad, 308 no privativas de la libertad. No, los colocó dentro de un mismo articulado. ¿Por qué? Porque como ha dicho el mismo ministro de Defensa en la actualidad, para los que escuchamos noticia y leemos, que no puede solamente la Fiscalía encausarse de que los únicos que cumplen los fines de la medida de aseguramiento son las carcelarias, sino que están las domiciliarias y las no privativas de la libertad, porque efectivamente el legislador lo que hizo fue colocarle a disposición del juez de control de garantía la favorabilidad frente a una inferencia razonable, apartándose del tipo penal si esa medida era necesaria, urgente. Eso es lo que ha dicho el ministro de Defensa en la actualidad. Y entonces no nos podemos encasillar de que lo único que existe es mandar a la gente a la cárcel, cuando efectivamente el legislador colocó una de las no privativas de la libertad. Su señoría, yo le solicito a favor de mis prohijados, en primera petición, de que se les pueda gozar de una detención preventiva en la residencia señalada por los imputados, en este caso por el señor Tomás, en la carrera 26B 123 número 13, e incluso su señoría, si usted así lo desea, porque al final del articulado lo dice y se lo voy a leer, el juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento conjuntas o indistintamente según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se trata de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer una caución prendaria. Yo le solicito, señoría, en primera petición, de que se pueda dar una prisión, una privacidad de la libertad en su domicilio del señor Tomás, en la carrera 26B12313, toda vez que a él no se le incautó la droga, sino que él fue una de las personas que prácticamente en el momento de la captura lo encuentran acompañado del señor Sergio. Y si a usted bien lo quiere, su señoría, ¿puede usted la posibilidad de imponerle una también de las no privativas de la libertad? ¿Qué quiere decir con esto? De que usted lo puede privar de la libertad en su sitio de domicilio e incluso amarrarlo con una de las no privativas de la libertad, como por ejemplo no salir del país, no comunicarse por vía telefónica, que es el numeral sexto, numeral séptimo, la obligación de observar buena conducta o incluso de presentarse periódicamente cuando usted lo requiera. Esas son incluso unas determinaciones que usted puede hacer de manera factible a favor de en esos momentos de los mismos fines que cumplen la pena. A favor del señor Sergio Martínez, le solicito igualmente una de las privativas de la libertad en detención de residencia señalada por el imputado, en este caso una domiciliaria, en la calle 13, número A1184, donde vive el hermano, toda vez que primero la droga que se incautó ni siquiera superó los 100 gramos, sino que fueron 96 gramos brutos, su señoría. En esos momentos ellos se encontraban caminando en la calle, en ningún momento se observó vendiendo, en ningún momento se observó traficando, sino que era llevar consigo mismo. Cometieron quizás el error, y debo de recordarle a la judicatura de que incluso existe un pronunciamiento muy reciente de la Corte Suprema de la Sala Penal del magistrado Luis Antonio del 26 de marzo del 2018, donde determina que la dosis personal en papeletas no implica narcotráfico.
La misma Corte Suprema de la Sala Penal del magistrado Luis Antonio de este año ha determinado que la dosis personal en papeletas no implica narcotráfico. Y su señoría, cuando terminó la fiscalía su intervención, manifestó de que esa necesidad, de que esa inferencia razonable, de esos requisitos subjetivos y objetivos daban de que a ellos se les había encontrado incluso en papeleta y que eso daba para suponer una posible microtráfico o narcotráfico, cuando la fiscalía no probó que estos hombres tuvieran un propósito diferente al consumir, cuando toda vez que el gramaje incluso no supera los 100 gramos que habla el artículo 376 inciso segundo. No hubo un sustento sobre ese tráfico, sino solamente de portar consigo mismo. Yo por eso le exijo, y es la necesidad de rogarle a usted como juez constitucional que tenga este análisis constitucional y haga una valoración frente a esto, porque estamos frente a unas personas que gozan de un principio de inocencia en estos momentos, donde no estamos acusándolos, sino solamente estamos haciendo un control constitucional, su señoría, y que en estos momentos, al ellos portar, incluso si usted los ha podido ver, y la experiencia que usted ha tenido frente a la naturalidad de este tipo de casos, usted puede observar que son personas que gozan de una debilidad manifiesta, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, toda vez que son personas que se les nota que son viciosas. Ni siquiera son personas del común, sino personas que dentro de esa debilidad manifiesta consumen ese tipo de estupefaciente, y de que incluso la misma Corte ha determinado de que ellos no son delincuentes y que no se pueden tratar ni siquiera como delincuentes, sino como farmacodependientes. Por eso, su señoría, le exijo a la judicatura de que la fiscalía no cumplió con el deber ser sobre la necesidad, la urgencia, sobre los requisitos subjetivos y objetivos, de que existe una violación del derecho constitucional del debido proceso, y de que debe haber una valoración de ese debido proceso toda vez de la modificación que se hizo al artículo 307 sobre la fiscalía que no probó. Y frente al principio pro homine puede haber una equidad a favor de mis procesados, toda vez de que existe una dignidad humana frente a dos normas que en estos momentos están en enfrentamiento, y debe favorar frente al principio pro homine en este momento a la dignidad humana del procesado. Esa es mi solicitud. Le corro traslado de los documentos que me entregaron mis prohijados. En este caso es el recibo público de la carrera 26 bis 12313 del señor Tomás Joaquín Caicedo, el registro civil de nacimiento número 53011843, donde determina que tiene un arraigo familiar, donde tiene una hija, el cual es Emily Lisset. El mismo registro civil de nacimiento 41477239 del señor David Sebastián Caicedo Aguirre, y el arraigo del señor y recibo público que me entregó el señor Sergio, que es la calle 13A 1184, donde vive el hermano. Estos son los documentos que le corro traslado a su señoría, una vez corrido traslado a la fiscalía. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Señora fiscal, ¿alguna manifestación con esos elementos materiales probatorios? Ninguna, su señoría. Gracias. Se decreta un receso de 5 minutos y se toma la determinación correspondiente. Son las 4 de la tarde. Se reanuda la diligencia cuando faltan 24 minutos para las 5 de la tarde del día de hoy, 22 de mayo del año 2018. Y escuchadas las partes, procede este juez con funciones de control de garantías
autorizado por el artículo 37 en su numeral quinto, que contempla la competencia de los jueces de control de garantías para proferir las medidas de aseguramiento cuando la Fiscalía, fundamentada en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal y 250 constitucional, considere que se reúnan los elementos materiales probatorios para sustentar sus peticiones. Es así como la señora fiscal les imputa el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de conformidad con el numeral segundo del artículo 376 en calidad de coautores y en la modalidad de llevar consigo a los ciudadanos Tomás Joaquín Caicedo, quien se identifica con cédula 1-107-048-151 de Cali, y a Sergio Cortés Martínez, identificado con cédula 1-113-622-030, expedida en Granada Meta. Y los hechos tuvieron ocurrencia tal como lo refiere el informe inicial rendido por el cabo segundo Alilet Daniel Albeniz en su condición de comandante Escorpión 1 del batallón Pichincha de la ciudad de Cali. Dice en el referido informe que siendo aproximadamente las 12:30 del día 21 de mayo de 2018, se recibió información de fuente no formal que en los alrededores del centro comercial Petecuy, ubicado por la carrera 9, entre calle 15 y 16 del barrio Sucre de la comuna 9 de Santiago de Cali, se realizaría la entrega de sustancias alucinógenas por personal sin identificar. Se procedió a ubicar a la unidad de Escorpión 1, que está bajo mi mando, dice el policial, haciendo presencia en el sector cuando observan que un señor, al parecer obeso, trigueño, que se movilizaba en una moto negra Honda 110 de placas LIN 81E, le hace entrega de un paquete sobre la carrera novena con calle 16 en vía pública a un señor delgado de estatura aproximada 1,75 metros, de piel trigueña, que viste un buzo blanco con un jean azul claro corto con zapatos blancos, quien manifiesta en el momento de la inspección llamarse Caicedo Tomás Joaquín, y se aleja de manera rápida del lugar, al igual que el señor que recibió el paquete. El movimiento, dice el mismo cabo, me pareció sospechoso y decido seguir y realizar una inspección al sujeto que recibió el paquete, donde él empieza a desplazarse de manera rápida sobre la calle 16 hacia la carrera 10, y sin perderlo de vista, este sujeto entrega dicho paquete a otro sujeto de estatura aproximada 1,70 centímetros, de piel trigueña, quien se identifica en el momento de la inspección como Cortés Martínez Sergio, que viste una camiseta roja, jean azul largo y zapatos grises. En el momento de la inspección realizada en la calle 16 con carrera 10 en vía pública, al señor que se identificó como Cortés Martínez Sergio, identificado con cédula de ciudadanía número 1.113.622.030 de Cali Valle, se le encontró en su poder un bolso negro con blanco marca Quetz, el cual tenía en su interior un paquete plástico que contenía 4 paquetes pequeños, los cuales contenían una sustancia que por su forma y olor se asemeja a la base de coca, bazuco entre paréntesis. Por esto se da captura a los dos sujetos mencionados en la calle 16 con carrera 10 en vía pública, se les leen y materializan sus derechos. Estos hechos pues son los que tuvo en cuenta la Fiscalía para imputar el delito en la modalidad que ya se comentó de llevar consigo. Y en esta oportunidad o en esta audiencia, la señora fiscal está manifestando que cuenta con la inferencia razonable del artículo 308 para deducir la probable participación autoría de Tomás Joaquín Caicedo y de Sergio Cortés Martínez en el reato que les imputó. Ya he hecho referencia igualmente
la señora fiscal a ese requisito subjetivo consagrado en el numeral segundo del artículo 308 y que dice que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. El mismo que se encuentra desarrollado en el artículo 310. Y empieza su intervención la señora fiscal, o la continúa mejor, diciendo que se trata el delito de narcotráfico de una conducta pluriofensiva, que no solamente atenta contra la salud pública, muchas veces atenta contra la vida y además desestabiliza el factor económico de la sociedad, que es una conducta grave, ya que cada día se llega a niños, adolescentes, para volverlos adictos con estas sustancias, que se trata de una modalidad dolosa, que las dos personas capturadas son adultas y conscientes de sus actos, y que además la pena imponible es bastante alta. Hace referencia al numeral primero del 310 la señora fiscal por la posibilidad de continuar la actividad delictiva o probable vinculación con organizaciones criminales, ya que la investigación se lleva a cabo por información de fuente no formal. Esto quiere decir que ya son conocidos en el sector donde fueron capturados. De Tomás Joaquín Caicedo, la señora fiscal dice que tiene varias anotaciones y hace referencia y corre traslado, y se percata la judicatura de que efectivamente en el año 2010 estuvo incurso en la participación de un delito de porte de armas de fuego, y en el año 2009 por otro de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que se encuentra inactivo. En cuanto a Sergio Cortés Martínez, hace relación al radicado 2014-0028 por el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y también tuvo una denuncia por porte de armas de fuego y que está inactivo por aceptación de cargos. Asimismo, dice la señora fiscal que el barrio Sucre, donde fueron capturados, es conocido ampliamente en la ciudad de Cali como expendedero de estupefacientes, que no hay duda de que el señor Tomás Joaquín sea ajeno a esta conducta, que el delito de narcotráfico conlleva en sí una cadena, donde unas personas son las que producen la sustancia o la siembran y la cultivan, otras personas la cosechan, otras personas la transportan, otras la venden o la comercializan y finalmente pues llega al consumidor, que son las cantidades de personas que hoy en día en su mayoría se encuentran deambulando como indigentes en la ciudad de Cali. Asimismo, la señora fiscal hace referencia al 308 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, desarrollado en el artículo 312 y concretamente en el numeral primero, ya que menciona la señora fiscal la falta de arraigo en la comunidad determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Ha dicho pues la señora fiscal que no se conoce del señor José Tomás o Tomás Caicedo con quien viva, a qué actividad se dedica, que dijo inicialmente que vivía en el barrio de Cepaz. Igualmente, en cuanto tiene que ver con Sergio Cortés Martínez. En cuanto al numeral segundo de ese mismo 312, dice la señora fiscal que la gravedad del daño causado en cuanto a la comunidad es lo que la lleva a respaldar su solicitud. Y en cuanto al numeral tercero, que habla pues del comportamiento asumido por el imputado, en cuanto ha dicho la señora fiscal, pues que se les ha dado una oportunidad para que reeduquen o readecúen su comportamiento y siguen comprometidos en actividades delictivas. También ha dicho que de acuerdo con el artículo 313, numeral segundo, se reúne ese requisito de carácter subjetivo
de carácter objetivo, ya que el delito de tráfico de estupefacientes conlleva una pena mínima que supera los 4 años y además es un delito investigable de oficio. De allí que la Fiscalía reclame la imposición de una medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión o cárcel en contra de los 2 imputados. Y hace un análisis detallado de por qué no proceden en este caso las medidas no privativas consagradas en el literal B del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Una a una, pues, y dice que no se cumpliría con ella, con ninguna de ellas de los 9 numerales, con los fines de la medida de aseguramiento. Igualmente dice que se encuentra suplido el parágrafo 2 de la Ley 1760 del año 2016. En el traslado que se le corre al señor defensor, dice que se opone rotundamente a la petición de la Fiscalía, ya que la Fiscalía se fundamenta en el artículo 308, numerales 2 y 3 como requisitos subjetivos o constitucionales, que el señor Tomás tiene anotaciones del año 2009 y 2010 y el señor Sergio, otro de sus prohijados, del año 2014, que estas anotaciones en ningún momento pueden tomarse como antecedentes. Y hace referencia a la sentencia de la Corte Constitucional C-21 del año 2012, que ha sido enfática en que las anotaciones no se deben tener en cuenta, que se viola el derecho constitucional de presunción de inocencia, que no son antecedentes, reitera el togado. Dice, le exijo al juez rechazarlas de plano. Esa exigencia no me la puede hacer, señor abogado, porque los jueces nos encontramos capacitados dentro de ese juramento que hemos prestado para aplicar como seres humanos las normas que consideremos pertinentes sin exigencias de ningún abogado. Para eso estamos aquí y por ello juramos cumplir con ese mandato legal y constitucional. El artículo 310, numeral 7, también es objetado por el señor togado cuando dice, cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada, que en ningún momento la Fiscalía les imputó a sus 2 representados el concierto para delinquir, que simplemente les imputó el delito de porte de estupefacientes o tráfico en la modalidad de llevar consigo y como coautores. Además, que el informe es tan evidente que no se puede hablar de venta, que hay igualdad de armas para las partes y que esas anotaciones de 2009, 2010, 2014 no han permitido la fuga en ningún momento de sus 2 representados. En cuanto a la falta de arraigo, también se opone, suministra unas nuevas direcciones de en cuanto el señor Tomás dice que tiene a su cargo 2 hijos menores, la niña que responde a los nombres de ELCA y el hijo DSCA. Además, suministra como dirección la carrera 26 bis 12313 de la ciudad de Cali. Y en cuanto a Sergio Cortés, solicita que si se impone la medida sea en la residencia ubicada en la calle 13A, número 1184, donde su hermano Alex Cortés, que la medida no es proporcional ni adecuada, considera el togado. Y en cuanto al artículo 13, pues numeral 2, no pone inconveniente, dice pues que se reúnen los requisitos. Que la Fiscalía ha mencionado el artículo 38 del Código Penal, asimismo el artículo 68 y viden, y que estos articulados deben aplicarse cuando se va a sustituir una medida, no cuando se va a imponer la misma, que esa figura es para el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, o sea, la individualización de pena previa a la lectura de sentencia. Que además la Fiscalía no ha aprobado, solamente supone al analizar por qué no proceden las medidas no privativas, igualmente analiza una a una de las 9 que se encuentran consagradas en el artículo
307. Dice el señor Togado que debe denegarse la argumentación que ha hecho la señora fiscal teniendo en cuenta el principio pro homine, y que la Fiscalía pues no ha aprobado, se reitera, hace mención a la sentencia constitucional 438 del año 2013, cuando existan dos interpretaciones, el juez se debe inclinar por la más favorable. Solicita pues en primer lugar que si se impone una medida de aseguramiento, ésta sea en el lugar de residencia, y además menciona la decisión de la Corte Suprema de Justicia acerca de la dosis personal en papeletas, que ésta no implica narcotráfico. Estas son las alegaciones o planteamientos que han hecho los dos sujetos procesales litigantes en esta audiencia. Para tomar la determinación correspondiente, empieza la judicatura haciendo el análisis inicial de que efectivamente pues las anotaciones que ha presentado la señora fiscal como elementos materiales probatorios pues ya han sido declaradas inactivas por los jueces o autoridades de la República. En consecuencia, no se puede mirar como antecedentes. Pero para el análisis pertinente y el tipo de delito que nos ocupa, considera este juez constitucional garante de todos los derechos de las personas que son puestas a su disposición, que efectivamente hay un informe rendido por el cabo segundo Alilet Daniel Albeniz, quien procedió de acuerdo con información de fuente no formal que da cuenta que en el sector donde fueron capturados las dos personas aquí presentes, concretamente en los alrededores del centro comercial Petecuy, ubicado en la carrera 9 entre calles 15 y 16 del barrio Sucre de la Comuna 9 de Santiago de Cali, se realizaría esta actividad de entrega de una sustancia alucinógena sin saber entre quiénes se llevaría a cabo esta actividad. Y fue así efectivamente como se observa a un sujeto que se movilizaba en una moto negra Honda 110 de placas LIN81E, y él hace entrega de ese paquete sobre la carrera 9 con calle 16, vía pública, a un señor que finalmente resultó identificarse después de huir y practicársele el registro. Cuando fue alcanzado por los policiales, dijo llamarse Caicedo Tomás Joaquín, quien a su vez entregó la sustancia al otro capturado, Cortés Martínez Sergio, quien pues fue encontrado la misma en un bolso marca Quest, como ya se dijo. Esta sustancia fue sometida a PIPH o prueba preliminar homologada de campo, y es así como el funcionario investigador del CTI adscrito a la unidad de narcóticos, Juan Manuel Salazar Domínguez, conceptúa que la sustancia incautada efectivamente resultó positiva para cocaína. Después de la aplicación de los reactivos correspondientes, arrojó un peso bruto de 427,0 gramos y un peso neto de 96 gramos peso neto, el mismo que se encontraba distribuido en 400 papeletas en 3 paquetes para un total de 1.200 papeletas que contenían pues esta sustancia, envueltas unas en papel amarillo, mantequilla, otros en papel blanco, y con un indicativo de un águila, tal como lo informa ese policial. Así las cosas, pues es indudable que el delito de narcotráfico, de porte de estupefacientes, de tráfico, en la modalidad que sea, pues es una conducta bastante grave. No se me ha acreditado, para dar respuesta al señor defensor, que sean consumidores, porque al haberse probado esa circunstancia, desde luego que la judicatura tiene que tomar otra determinación.
totalmente diferente. Sin embargo, continuará el proceso y usted podrá acreditar esa circunstancia. Acá el conocimiento que se tiene es que iban a recibir una droga, lo dijo la fuente humana, personas desconocidas, y por eso puso en alerta al ejército o al batallón y posteriormente a la policía, pues donde fueron ellos conducidos o trasladados. Y se dio cumplimiento a lo manifestado por esa fuente humana, quien pues sin lugar a dudas ya tenía conocimiento de la actividad de ellos y por eso se animó valientemente a poner en conocimiento de esas autoridades policiales, que efectivamente pues dieron un resultado positivo y encontraron la sustancia que inicialmente se dice la recibió Tomás Joaquín Caicedo, quien a su vez la pasó a Sergio Cortés Martínez. Y al principio de la diligencia en la legalización de captura, quise dar credibilidad porque, como le digo, soy garante de los derechos fundamentales y constitucionales de todas las personas. Sin embargo, no encontré esa cohesión o esa identidad de criterio en cuanto a lo que quiso decir Sergio Cortés Martínez, quien en esa entrevista pues ha manifestado que Tomás Joaquín Caicedo es ajeno por completo a los hechos y que él no sabía la sustancia que entregaba. Sin embargo, si hubiera sido el orden distinto, que Sergio Cortés Martínez le hubiera pasado a Tomás Joaquín Caicedo esa sustancia, pues las cosas se hubieran tornado de modo diferente. Sin embargo, según ese informe policial, es reiterativo el cabo del ejército en decir que quien recibió la droga inicialmente fue Tomás Joaquín Caicedo, que al notar la presencia de los policiales de manera veloz emprendió la huida, siendo capturado metros más adelante con los resultados ya conocidos. De allí pues que esa es la gravedad de la conducta que advierte esta judicatura. Y si bien pues el artículo 38 no lo toca, sí el artículo 68 en cuanto a las prohibiciones de cualquier tipo de beneficio que allí se consagran cuando se trate de delitos que tienen que ver con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, como es el caso que nos ocupa. Así las cosas, pues la determinación que toma el despacho, sin más consideraciones, reunidos los requisitos del artículo 313, del Código de Procedimiento Penal, numeral segundo, y 308, que ha solicitado la señora fiscal, la determinación que toma es imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de los ciudadanos Tomás Joaquín Caicedo, identificado con cédula 1-107-048-151, expedida en Cali, y Sergio Cortés Martínez, identificado con cédula 1-113-622-030, expedida en Granada Meta. La decisión se notifica en estrados, contra la misma proceden los recursos de ley. Señora fiscal. Sin recursos, señoría. Gracias, señora fiscal. Señor defensor. Presento recurso de apelación cuando usted me permita la alzada, su señoría. Gracias, señor defensor. Entonces, de acuerdo con lo reglado en los artículos 176 y 177, le concedo el uso de la palabra para que por favor sustente el recurso que está presentando. Muchas gracias. Su señoría, juez del circuito de segunda instancia, presento el recurso de apelación frente a la decisión de el juez de primera instancia frente a lo siguiente. Efectivamente, en su primera argumentación del juez de primera instancia habla que él no va a tener en cuenta las anotaciones toda vez de que se declararon inactivas y no las mirará como antecedentes, pero sí las en su interpretación siguió uniéndolas frente al punto segundo, considerando que es garante de que efectivamente hay un informe de una fuente no formal, toda vez que ese informe, y hace lectura de ese informe que aparece ahí, determina que efectivamente hay, al parecer, un tráfico,
una actividad delictiva. Quiere decir, su señoría, que se sale de prácticamente del derecho constitucional, del derecho procesal, toda vez que hay una vía de hecho, cuando si no va a tener los antecedentes y los conecta con la segunda soporte argumentativo sobre si lo va a conectar en cuanto al informe de una fuente no formal, no tiene una lógica frente a la argumentación que hace el juez de primera instancia. Frente a su tercer punto sobre que es una conducta grave, y advierte la judicatura que es grave toda vez por el tráfico del estupefaciente, el juez de primera instancia se hace a un lado a valorar lo que precisamente la Fiscalía trajo como informe legalmente obtenido, toda vez que esta conducta, aunque sí es grave, en ningún momento ellos estaban generando ningún tráfico de estupefacientes, ni mucho menos estaban vendiendo, sino que lo único que estaban haciendo es, conforme al verbo rector que formuló imputación la Fiscalía, fue llevar. Y eso no genera ninguna gravedad o advierte la conducta. Pienso que se hace un lado este tipo de interpretación, y lo que desea finalmente la judicatura es darle la razón solamente a la Fiscalía. Frente al punto cuarto sobre que es reiterativo el informe frente a que existe este tipo de situaciones de este tráfico de estupefaciente, pienso que el juez de primera instancia no valoró lo que efectivamente se le solicitó en la petición inicial conforme a la oposición de la medida de aseguramiento, toda vez que primero la Fiscalía no hizo test de proporcionalidad. Pienso que es una vía de hecho vulnerativa en contra de la defensa al darle razón a la Fiscalía, toda vez que ni siquiera la Fiscalía hace test de proporcionalidad. Los requisitos subjetivos no fueron establecidos no fueron efectivamente establecidos y cumplidos por parte de la Fiscalía, como lo habla precisamente el artículo 308 en el Código de Procedimiento Penal, donde la Fiscalía lo único que se encernió prácticamente a querer, por medio de una medida de aseguramiento, imputar una autoría y participación de un concierto para delinquir agravado, al parecer, perdón, un concierto, porque eso fue lo que hizo prácticamente la Fiscalía. El juez de primera instancia no valoró esta solicitud, esta oposición de esta medida de aseguramiento frente al que la Fiscalía no cumple con los requisitos subjetivos, y por lo tanto no se le debió haber imputado una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario prácticamente a mis prohijados. Ahora su señoría ve vulnerado un derecho por vía de hecho cuando el juez de primera instancia, el ACO, decide darle valoración al artículo 68A del Código Penal sobre el beneficio de los subrogados penales, que habla cuando este mismo articulado, y haré lectura del mismo, es muy claro frente a la situación que habla la norma, y es artículo 68A del Código Penal. Dice: exclusión de los beneficios y subrogados penales. No se concederán la suspensión condicional de la ejecución de la pena, punto y coma, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regular por la ley, siempre que ésta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenado por delitos dolosos dentro de los 5 años anteriores, ya después dice tampoco quienes hayan sido condenados por los delitos, y empieza a hablar de unos delitos en el cual efectivamente está el delito de delitos relacionados con el tráfico de estupefaciente. Pienso que este delegado, defensor de confianza se ve vulnerado, y existe un derecho constitucional y es la igualdad de armas, cuando no podemos hablar de artículos que conciernen al proceso de prácticamente de un juez de conocimiento con un fiscal de conocimiento, cuando la norma efectivamente dice la prisión domiciliaria como sustituta de la prisión. En algún momento de esta audiencia preliminar mis prohijados han estado privados de la libertad para sustituir una domiciliaria.
está fuera de los cabales y vulnera un derecho constitucional por vías de hecho, cuando el juez de primera instancia lo que desea es hacer una interpretativa a favor de la fiscalía y no a favor de la norma. Entonces ahí hay una vulneración. Y por último, el juez de primera instancia determina de que efectivamente debe de ser la cárcel, pues en este caso el centro de reclusión, la medida de aseguramiento que él considera concerniente frente a mis prohijados. Y saltó por completo todo lo que este defensor solicitó frente a la medida de aseguramiento. Viola el debido proceso como derecho constitucional, genera una vía de hecho, toda vez de que este defensor le solicitó a la judicatura que hiciera un control constitucional, toda vez que existía un principio pro homine que la fiscalía violó, porque el hecho de decir o manifestar y solamente suponer la no privacidad de la libertad no cumple con los requisitos de la medida de aseguramiento sobre la ley, sobre el artículo 307 de ese adicionado a la ley 1760 y 1787 del 2016 de su artículo primero, que fue modificado de ese artículo 307, donde efectivamente la fiscalía estaba encargada de probar. Al no probar la no privacidad de la libertad y ponerse solamente a suponer, y fue lo que pidió este defensor, el juez en ningún momento valoró esa petición, ni siquiera dentro de sus decisiones decidió tomar en cuenta esta decisión, sino que saltándose esta situación hace una vía de hecho y le da la razón solamente a la fiscalía por solamente encuadrarse un tipo penal. Le exigió a esta judicatura que existía un principio pro homine constitucional, que cuando se enfrentaban dos normas que eran de igual favorabilidad, tenía que darse la que prácticamente fuera la interpretación posible o favorezca la dignidad humana. Y si muy bien la norma dice en la 1760 del 2015, artículo primero modificado por la ley 1786 del 2017, que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien la solicita pruebe ante el juez de conocimiento ante el juez de control de garantías que la no privacidad de la libertad resulten insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Su señoría, el juez de primera instancia no tuvo la valoración de esto y hubo una vía de hecho por parte de esta defensa y vulneró ese derecho constitucional, porque lo que hizo fue darle la razón a la fiscalía cuando la fiscalía no probó, y efectivamente este delegado no puede esta defensa no puede ponerse a dar clases de derecho probatorio toda vez que estamos frente a una instancia donde el juez y la fiscalía saben qué es probar, y si el legislador lo determinó probar, no es ponerse a sustentar y argumentar por argumentar y suponer por suponer, es probar, y resulta que la fiscalía no probó, y esta fue la petición que solicitó esta defensa, y el juez de primera instancia no la tuvo en cuenta. Yo le solicito al juez de segunda instancia que tenga en cuenta esa valoración que hizo el juez de primera instancia, toda vez que prácticamente vulnera el derecho del debido proceso, ya por no favorecer a los prohijados cuando vulnera un derecho a la dignidad humana frente a este tipo de leyes que en estos momentos están favoreciendo a los prohijados, y cuando él por vía de hecho prácticamente lo que hace es saltarse todas las peticiones que hizo esta defensa, y no hubo sustento jurídico fáctico de por qué negaba la petición de esta defensa. Por tal razón solicito que a favor de mis prohijados se revoque la decisión de primera instancia y se pueda conceder lo que esta defensa prácticamente ha solicitado en primera instancia frente al juez del ACO, su señoría. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Le concedo el uso de la palabra a la señora fiscal en su condición de no recurrente para, si tiene a bien, se pronuncie sobre el recurso que acaba de sustentar la defensa. Gracias, su señoría. Su señoría, esta delegada fiscal le solicita a honorable juez del circuito, a quien corresponde el trámite de esta apelación, confirmar la decisión de primera instancia, su señoría, teniendo en cuenta de que esta suscrita fiscal hizo una exposición clara de los requisitos tanto subjetivos como objetivos,
y señaló claramente cada uno de los numerales de las medidas no privativas de la libertad establecidas en el literal B del artículo 307, probando en la argumentación de cada uno de los numerales el por qué no eran suficientes para poder cumplir con los fines de la medida de aseguramiento solicitada. A juicio de esta delegada fiscal se dio cumplimiento a cada uno de estos numerales, por lo tanto sí se sustentó en debida forma y la prueba está tangible. Lo que dijo el juez de primera instancia es precisamente que valoraba el informe suscrito por el comandante de Escorpión 1, toda vez que fue por fuente humana que se obtuvo esta información. Se obtuvo la información y efectivamente ellos asistieron a ese lugar y efectivamente pudieron observar, leyendo y mirando cada uno de lo que señalaba ya este informe, es decir que una persona que en una moto que está plenamente con las placas identificadas, describiéndose la persona, hizo una entrega de un paquete a otra persona que la cual describen, como se ha hecho ampliamente en todas esas audiencias, la describen y físicamente además señalan la forma en que estaban vestidas esas personas. Como luego le hacen el seguimiento sin perderlo de vista, esta persona le entrega al otro señor, al señor Sergio, este paquete en el cual ya luego una vez lo intersectan, pues le hallan en un maletín paquete envuelto en cintas plásticas, el cual tenía en su totalidad en 1.600 papeletas, 1.200 señaladas con el logo águila y con unos colores, y las otras 400 con azul y rojo, si la memoria no me es infiel, pero había una discriminación, y en esta última se decía que eso era se decía, como lo señala bien el análisis del perito químico del CTI Juan Manuel Salazar, se señalaba claramente qué distinguía estos dos paquetes, por así decirlos. El uno eran las 1.200 papeletas que decían con el logo águilas y estaban identificadas con color rojo y amarillo, mientras que las otras aparecían con el logo águilas pero con color azul y rojo y la palabra original. Entonces nos encontramos frente a 1.600 papeletas de lo que resultó positivo para cocaína, con un pesaje de 96 gramos. Si tenemos en cuenta pues que la dosis personal pues para este tipo de estupefacientes de 1 gramo, pues estaríamos frente a 96 dosis personales, y además pues que de todos estos elementos materiales probatorios pues o sea, salta a la vista lógicamente de que efectivamente nos encontramos frente a una presunta vinculación de estos dos imputados precisamente a una organización criminal dedicada a los estupefacientes. El señor defensor, tanto en su alocución anterior como en esta, pues ha dicho pues que por qué no se imputó el concierto, pues porque no se tenía prueba como tal. Estamos frente a unos actos iniciales con la prueba mínima, pero es que de todo lo aquí señalado pues se infiere, como lo dice la misma norma, es que la norma no dice que se tenga que probar, dice o subprobable, por eso dice probable, no dice certeza. Pues si tuviera certeza, tuviéramos las pruebas, efectivamente se había imputado el concierto para delinquir, sin que quiera decirse que porque no se imputó el concierto para delinquir, entonces ellos no puedan hacer parte, no puedan ser probablemente hacer parte de una organización criminal. Si es que de todo eso, o sea,
Vuelvo y digo, o sea, es un sitio conocido como expendio de estupefacientes. La información que los lleva a los militares precisamente a llegar allá es precisamente la información de fuente humana no formal que habla pues de la entrega de esto, lo cual efectivamente se da. Entonces, señalados amples, es que el empaquetado también es clave, con unos colores de una vez y el otro con sustancia original, o sea, todo esto tiene una lógica y es razonable pensar de que efectivamente es probable que estas dos personas sí hagan parte de una organización criminal. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, esta delegada fiscal le solicita al juez de circuito que confirme la decisión de primera instancia. Gracias, señoría. Gracias, señora fiscal. He escuchado los planteamientos que ha esbozado el señor defensor, igualmente la fiscalía. Se concede el recurso de apelación de conformidad con lo reglado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1142 de 2013, artículo 13, y se lo concede en el efecto devolutivo, de acuerdo con el numeral primero del parágrafo de la mencionada norma. Se enviará las diligencias ante el superior jerárquico para que se pronuncie al respecto. No habiendo más solicitudes que resolver, se declara surtida la diligencia, se termina la misma cuando son las 5:17 de la tarde y se autoriza el retiro de las partes. Buenas tardes. Patrulla, hágame un favorcito, agente, perdóneme, por favor.